Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Nos quedamos hace 15 días estábamos viendo la primera parte de la comparación de Daniel 12 con Apocalipsis 10. Ahora vamos a ver la segunda parte y la última. Vamos a leer primeramente Apocalipsis 10 y luego leemos Daniel 12 y damos un poco de repaso. Dice Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, estamos viendo, ya saben ustedes, que continuamos con Apocalipsis capítulo 10. Pero la semana, hace 15 días estábamos analizando una cita paralela a Apocalipsis 10. Vamos a esa cita. Le hicimos una pequeña pausa a nuestro avance de versículo por versículo de Apocalipsis y nos fuimos a la cita paralela, que es Daniel 12. Y vamos a leer, porque es todo el capítulo de Daniel 12, ya avanzamos un poco, pero vamos a leer todo Daniel 12 para que podamos apreciar esta comparación de Apocalipsis 10 con Daniel 12. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin del tiempo. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados,
Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bueno, ya avanzamos la primera parte de Daniel 12 en comparación con Apocalipsis 10. Vamos a dar un pequeño repaso rápidamente a lo que vimos la semana pasada, hace 15 días. Dice Daniel 12:1, dice, en aquel tiempo. Fuimos analizando, igual que hacemos con Apocalipsis, parte por parte de esta primera mitad del capítulo 12 de Daniel. Y dijimos que al decir en aquel tiempo, la palabra de Dios estaba haciendo referencia al al capítulo 11 de Daniel, donde nos está hablando de la aparición del anticristo, ya de este hombre inicuo que habla blasfemias y que está totalmente diabólico, y nos dice cómo la palabra de Dios la relaciona con el capítulo 12 donde dice, en aquel tiempo, cuando el anticristo se manifieste en la tierra, algo va a pasar. Sigue diciendo Daniel, se levantará Miguel en aquel tiempo, o sea, en el tiempo en el que el anticristo se ha manifestado en la humanidad. Entonces se levantará el ángel Daniel, porque va a haber toda una batalla espiritual. Recuerda que este anticristo no vendrá sino por parte de Satanás. Entonces estará más tremenda. De por sí ya estamos en batallas espirituales, pues será aún peor. Entonces vamos a ver quién es Miguel. Ya lo vimos. Dijimos que era el gran príncipe, como nos dice ahí luego Daniel 12:1. Nos dice Judas 9 que es un arcángel, y ya estudiamos lo que es un arcángel. Si tienen dudas, por favor, consulten el audio anterior. Bueno, pero en fin, es el jefe, un arcángel es el jefe. Daniel 10:13 dice también que Miguel es uno de los principales príncipes. Uno de los principales príncipes. Esto es importante. No es el principal, sino uno de los principales. Daniel 10:13 también nos dice que la función del ángel, el arcángel Miguel, es ayudar. Dice, vino a ayudar. Bueno, Daniel 10:21 dice que ninguno ayuda contra Satanás y todos sus ángeles, sino Miguel, el príncipe de quién, del pueblo, pero del pueblo ya especificamos el pueblo de Israel. Daniel 12:1 sigue diciendo que Miguel está de parte de los hijos del pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel. Esta es una promesa directamente para el pueblo de Israel. Apocalipsis 12:7 nos habla también de Miguel, el arcángel Miguel, y dice que él va a luchar contra el dragón y contra sus ángeles. Está hablando de Satanás. Satanás va a tener que enfrentarse al arcángel Miguel y a sus ángeles. Así lo especificó el Señor. Esa fue la función que Dios le dio. Apocalipsis 10:1 nos dice que la visión que vio Juan se refiere a otro ángel fuerte, y vimos que este ángel fuerte tiene similitud, tiene características muy iguales, muy similares a las del arcángel Miguel. Ya estudiamos lo que es el ángel fuerte, pues ustedes también consulten en los videos anteriores para hablar acerca de este ángel fuerte, y ahorita consulten el video anterior para hablar acerca de Miguel. ¿Cómo relacionamos esto? Dice también, ya avanzando con lo que vimos en la semana antepasada, dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Cuando nos reunimos el viernes a analizar lo que hemos avanzado en los audios del día jueves, es muy impresionante cómo Dios va dando de sabiduría a cada una. Por eso las invitamos siempre a unirse, a conectarse a la reunión de los viernes, para que ustedes también puedan participar y puedan ser bendecidas, porque muchas cosas de las que se platican en la reunión de los viernes pues no se ven no se escuchan aquí en el audio, porque pues es lo que Dios habla a cada uno de sus corazones. Y bueno,
En algo de lo que estábamos compartiendo, hablamos de este tiempo de gran angustia que Israel, nos decía Sandy, Israel ha pasado por muchos periodos de gran angustia, pero también decíamos que la palabra de Dios especifica ahí en Mateo 24 que este tiempo de angustia que espera del mismo de que habla Daniel es un tiempo cual nunca, 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 nunca ha habido en la tierra, aun cuando Israel ha pasado por tiempos horribles, terribles. Un ejemplo muy común, muy conocido es el ejemplo del holocausto judío, cuando Hitler y todo el pueblo nazi hizo sufrir a judíos, entre otros, ¿no? Pero prácticamente fue un odio contra los judíos y fue una masacre contra el pueblo de Dios. Y bueno, este fue un tiempo de angustia que el pueblo de Israel pudo sentir, pero dice que el tiempo que viene, el tiempo que espera, el tiempo final va a ser un tiempo para toda la humanidad, un tiempo de gran angustia, no solo para Israel, sino para todo el pueblo, y un tiempo cual nunca ha existido, nunca, que incluso el holocausto judío no se compara. O sea, de por sí pensamos en el holocausto judío y pensamos, "Ay, es inconcebible que alguien sea tan malvado para hacer tanto daño a una nación, ¿no?". Pero bueno, el punto aquí es que va a ser todavía peor, nos dice. También dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Recuerden que este tiempo de gran angustia también será dirigido al pueblo de Israel. Nos dice la promesa de Romanos 11, capítulo 26, perdón, 11, versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. De esto hablamos más a fondo el tema anterior. Y dice, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Y aquí es donde comienza a hablar Daniel acerca del arrebatamiento, de la resurrección de los muertos. Y lo comparamos con Primera de Corintios 15, que en la última parte del versículo 52 dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, Daniel 12 está hablando del mismo tiempo del que nos habló Pablo en Primera de Corintios 15, 52. Luego, nos vamos a Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, la séptima trompeta es muy importante. La Primera de Corintios nos dice que en el versículo 52 dice, en un momento de un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos resucitarán, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y Apocalipsis 10 que dice que la última trompeta será el inicio para que el misterio de Dios se consume. Entonces es muy probable que al tocar la última trompeta, la séptima trompeta, también suceda el arrebatamiento, aunque les repito que esto, el día y la hora, nadie lo sabe. Pero bueno, aquí lo importante es que no importa en qué tiempo de la historia nos encontremos, la fidelidad de Dios con su pueblo sigue presente y seguirá presente hasta la eternidad. Seguimos viendo el repaso, seguimos en el repaso, versículo 2. Y otros para vergüenza y confusión. Seguimos hablando de la resurrección. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Hay una diferencia entre los que son entendidos, entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Entonces, con toda certeza, estos versículos nos están hablando del arrebatamiento y del día del juicio final. Dice después, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. También hicimos la comparación del rollo que vio Juan sellado con 7 sellos, 7 como número completo, y que Daniel dice aquí que él debía sellarlo. ¿Se está refiriendo a la misma profecía? Definitivamente sí. Daniel recibe esta profecía, pero queda sellada hasta que es revelada a la iglesia por medio del apóstol Juan, que recibe esta profecía de parte de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, avanzamos al versículo 4, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y también estudiamos a fondo esta parte acerca de que muchos iban a correr de aquí para allá y que la ciencia sí iba a aumentar, y estamos hablando del tiempo del fin, estamos hablando del tiempo donde la gente cree una cosa, cree otra cosa, por eso dice de correrán de aquí para allá. Piensan una cosa, piensan otra cosa, creen una cosa, creen otra cosa. Y bueno, ¿por qué? Porque la ciencia aumenta. Y bueno, ya dice, y dijo al varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y nos vamos a otra parte que comparamos muy similar con Apocalipsis 10, donde dice el versículo 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo. Y vemos aquí ya la similitud. El varón que alza sus manos y jura al cielo, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Recuerden que este varón vestido de lino que jura no es el arcángel Miguel. Él está hablando del arcángel Miguel, que podría ser el otro ángel fuerte que vio Juan, podría ser o no, o podría ser el otro ángel fuerte, este mismo que está jurando, como está jurando en Daniel 12. Y después dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Recuerden que va a haber una dispersión. El pueblo santo no se refiere a la iglesia, sino se refiere a Israel. Después seguimos, dice, en otra versión también leímos, dice, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Dispersión, quebrantamiento. Hablamos de que Israel ha estado pasando por quebrantamiento y pasará uno peor y finalmente terminará. Entonces vemos gran similitud en ambas profecías, Apocalipsis 10, Daniel 12, y nos damos cuenta que está hablando del mismo tema. Bueno, continuará, lo dejé para que nos diéramos cuenta que aquí termina el repaso. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. Ya me voy a ir un poquito más lento, no se preocupen, esta parte es la más pequeña. Dice Daniel capítulo 12, versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Y ahí nos vamos a quedar. Yo oí, mas no entendí. Todas estas cosas que ahora han sido reveladas para nosotros, que nosotros entendemos un poquito más, no mucho, y que entendemos porque recuerden que los 7 sellos se están quitando, y quiere decir que la palabra de Dios se está revelando. Apocalipsis significa quitar el velo, quitar todo esto que no nos dejaba ver, lo nublado, que no nos dejaba ver. Entonces dice Daniel, él no tenía esta revelación, y dice Daniel 12:8, y yo oí, mas no entendí. Es una respuesta sorprendente aquí. El profeta no entendió y pregunta al ángel, ¿de qué se trata esta profecía? Y el ángel le dice que se trata de una profecía lejana, es decir, de los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo ahorita. Y nosotros cuando vemos aquí en Daniel 8, dice, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Recuerden que no le está hablando a Dios, le está hablando a el ángel. Dice versículo 9, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. O sea que en otras palabras no le explicó. No le dijo, mira, Daniel, pues mira, esto significa esto y esto y esto. Recordemos que los ángeles tienen en algunas cosas mayor entendimiento que nosotros. Hay una cosa en la que no, dice que ellos desearían, ¿verdad? Gustar de esto sería en la salvación. Ellos no comprenden la salvación porque son partícipes, no son partícipes, son instrumentos porque Dios los envía a enviar mensajes a la humanidad. Por ejemplo, cuando Dios envió a Gabriel para anunciar que había llegado el Salvador a la tierra, ¿no? Y ellos son utilizados para la salvación del hombre, pero ellos no pueden ser salvos. Bueno, pero es posible que el ángel sí entendiera esta profecía,
Pero le dice a Daniel, anda, Daniel, así como que, no te preocupes, Daniel, estas palabras están cerradas, no las vas a entender. Están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quiere decir que no iban a estar selladas para siempre, pero sí quiere decir que para el tiempo de Daniel estaban cerradas y selladas y la gente no las iba a entender, incluyendo a Daniel, ¿eh? Porque aquí Daniel termina su profecía que él escribió, porque él escribe todas las visiones que él tuvo y no explica nada. Ustedes pueden leer Daniel, todo el libro de Daniel, sobre todo las profecías, y algunas cosas le son explicadas y ya esta parte, esta última profecía donde dice, no entiendo, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuándo se va a terminar esas cosas? Dice, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quiere decir que no se las explicó. Esto nos recuerda a lo que ya hemos estado estudiando cuando vimos lo de los 7 truenos. Profecías que entendemos y profecías que el Señor no quiere que entendamos. Profecías que Él nos reveló y profecías que no quiere que sean reveladas. Y aquí pasa lo mismo. A Daniel, no, estos lo dejó como con los 7 truenos. Pero sí hubo algo, un mensaje directo para Daniel. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ahí, no, ahí me voy a quedar. Dice, bueno, van a pasar cosas tremendas, ¿no? Le está diciendo todo esto. Mucha angustia, es lo último que le dijo. Y será tiempo de mucha angustia, cual nunca ha habido desde que ha habido gente. Y entonces Daniel pregunta, ¿y cuándo va a suceder o cuándo será el fin de todas estas cosas? Y el ángel no le responde, sino que le dice, no, esto está sellado. Anda, Daniel, no te preocupes. Pero le dice algo que si tú lo que tienes que entender es que los limpios van a ser emblanquecidos y purificados. Entonces, a pesar de todo, está diciendo la palabra de Dios, esta profecía nos está diciendo que a pesar de todo, los limpios permanecerán firmes. Digo a pesar de todo porque recordemos que será un tiempo de mucha angustia. Entonces, a pesar de esta angustia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y entonces esos son los limpios a los que se refiere la palabra de Dios. A pesar de todo, ellos seguirán firmes. Pero, ahí viene otro pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Recordemos que durante todos estos capítulos de Apocalipsis hemos estado viendo que a pesar de todo lo que viene, las plagas, la muerte, los terremotos, las guerras, los meteoritos, ¿qué dice? Que la gente sigue sin arrepentirse y seguirá sin arrepentirse. Aún en el último tiempo, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos, ninguno de los impíos entenderá. Ustedes pueden consultar Apocalipsis 6, 15 al 17, 9, 20 y 21, ustedes van a ver cómo dice repetidamente, pero no se arrepentían, pero no se arrepentían. O sea que ni aún así entenderán. Sigamos leyendo. Ya nos viene un misterio muy profundo. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bueno, aquí es importante, antes de que veamos esto de 1290 días. Aquí es importante hablar acerca del sacrificio continuo. Esta es una profecía muy, muy importante. Recuerden que el sacrificio fue quitado, pero tiene que ser restaurado para que se cumpla esta profecía de tiempos finales. No sé si ustedes han visto o han escuchado, hay algunas noticias en cuanto a las profecías bíblicas. Hay un canal, de hecho, que se dedica a dar puras noticias, pero de profecías, no de noticias seculares, sino en cuanto a las profecías bíblicas y cómo estas noticias son importantes para que veamos el acercamiento del cumplimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que va a ser restaurado el continuo sacrificio. ¿Qué quiere decir? Acuérdate que estos sacrificios, hablando de la Pascua, el Señor instauró estos sacrificios para
bueno, para perdón de pecados, para ofrendas de paz, para, no recuerdo ahorita todas, se me fueron, por holocaustos. Bueno, él ahí en el libro de Levítico nos dejó escritos para qué eran estos sacrificios continuos. Y recuerden que año con año se hacía un sacrificio expiatorio donde se escogían a dos machos cabríos y uno era enviado al desierto y uno era sacrificado en el templo, ambos simbolizando al Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y estos dos corderos cargaban con los pecados del pueblo y el sacerdote hacía expiación, colocando sus manos en ambos para que sobre ellos cayera el pecado y entonces fueran perdonados los pecados del pueblo. Este sacrificio se hacía continuamente, año con año, bueno, diariamente se hacía sacrificio, pero año con año se hacían sacrificios para expiar los pecados. Este sacrificio fue quitado, no se ha hecho, porque no se puede hacer este sacrificio y sobre todo este de expiación que se hace año con año, no se puede hacer em, en cualquier lugar, se tiene que hacer en el templo. Eh, entonces, em, déjenme, ubico mis ideas porque como que me hizo bolas. Entonces, este sacrificio continuo fue quitado porque no hay un templo como tal. Se tiene que restaurar el templo, se tiene que reconstruir el templo para que entonces el sacrificio continuo sea restablecido. ¿Y por qué hacen esto? Hacen esto porque eh, no han aceptado que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cordero de Dios, que ya no hay más sacrificio que hacer. El pueblo de Israel, recuerden que está en este error. Y cuando venga este tiempo de gran angustia, también va a venir un tiempo donde, como el pueblo de Israel seguirá sin comprender em, la, lo que significa el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, pues ¿qué va a hacer? Va a volver a instalar el sacrificio continuo. Pero dice que va a llegar un momento en que va a ser quitado. Pero fíjense que va a ser quitado no porque el pueblo de Israel comprenda que ya llegó el Mesías, que por consecuencia lo va a comprender después. No, no va a ser quitado por eso, sino que va a ser quitado por la abominación desoladora. Porque vean cómo marca un final. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Este que fue preparando, que es el anticristo, recuerda que en Daniel 11 nos habla del anticristo. Este que es el anticristo va a quitar el sacrificio continuo porque pues obviamente el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, va a pensar que hace este sacrificio continuo para Dios, pero Daniel 11 nos dice que él va a hablar palabras blasfemas, que él va a creerse Dios, que él va a sentirse Dios. También tenemos, eso también lo vamos a ver en Apocalipsis. Y entonces él va a quitar ese sacrificio continuo y un día va a cometer una abominación desoladora. También en los temas hablamos acerca de Antíoco IV, este hombre perverso que hizo un sacrificio de un cerdo en el templo y por eso es como una profecía de doble cumplimiento. Podríamos pensar que esta profecía ya se habría cumplido, como muchos dicen, no, es que ya se cumplió, porque esa se cumplió incluso antes de que viniera Cristo con Antíoco IV. Bueno, si este evento es real, está registrado en los libros de historia donde esto realmente pasó. Antíoco cometió una abominación, ¿verdad? Dentro del templo de Dios. Pensaríamos que así fue, que ya se cumplió y que Daniel ya no se va a volver a cumplir, pero esto lo pensaríamos si nuestro Señor Jesucristo no hubiera hablado exactamente de lo mismo en Mateo 24, donde también menciona la abominación desoladora. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús menciona la abominación desoladora, pues nos está dejando en claro que no solamente se cumplió con Antíoco IV, sino que falta.
por cumplirse. Y entonces ya cuenta, habrá 1290 días. 1290 días, aquí como tal son días. Dice el 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué les digo que son días y no años? Porque luego muchos interpretan que son años, como la semana, ¿no? Cuando dice que van a ser 70 semanas, bueno, sí se entiende que son 70 años. Y cuando nos dice que una semana, pues es igual a 7 años. Y bueno, ya, esto que ya lo vimos también en nuestro estudio. ¿Por qué les digo que aquí son días? Porque si ustedes se recuerdan, Daniel también nos dijo que el ángel juró por el que vive que ya no habría más tiempo. Apocalipsis, también el ángel de Apocalipsis 10 dijo, ya no más tiempo, el tiempo se acabó, recordemos, no olvidemos ese tiempo, el tiempo se acabó, entonces no podemos aumentar 1290 años o 1335 años, claro que no. Y les digo que entendemos que esta profecía falta de cumplirse porque el mismo Señor Jesucristo, que vino después de la abominación de Antíoco IV, volvió a repetir esta abominación desoladora y él dijo de la que habla Daniel. Esta abominación desoladora de la que habla Daniel. Entonces, si nosotros hacemos cuentas, ahora vamos a un poco a matemáticas. Ya hablamos de esta abominación desoladora, ya hablamos del sacrificio continuo, ahora vamos a hablar de estos 1290 días. Los versos 11 y 12 del capítulo 12 de Daniel nos dan una especificación ya de días. Los 3 años y medio son los 290 días. Recuerda que dijo tiempos, tiempo y medio tiempo. Ya hablamos de estos 3 años y medio. Son 290 días. Y los 1290 días. Y los 1335 días se refieren a 3 años y 8 meses. Dice la palabra bienaventurado, o sea, muy afortunado el que logre sobrevivir este tiempo. Bueno, vamos a hacer una operación matemática. Vamos a hacer una operación. Si nosotros hacemos de esos 1290 días, porque dice que del sacrificio continuo a la abominación desoladora habrán pasado 1290 días. O sea que el sacrificio continuo, cuando se ha quitado el sacrificio continuo, podríamos decir que está empezando la última parte de la gran tribulación. Y cuando pase la abominación desoladora es que se está acercando a su final. Es lo último que Dios va a tolerar, la abominación desoladora, y entonces vendrá todas esas pestes y plagas que vamos a estudiar más adelante. Bueno, si nosotros hacemos esta operación, 1290 días que transcurren del sacrificio continuo a la abominación desoladora, y lo dividimos entre 365. ¿Por qué? Porque el año tiene 365 días y tenemos 1290 días. Entonces hay que dividirlo entre 365 días para ver cuántos años nos salen. Y resulta que nos salen 3.5342 años. Ahorita vemos más acerca de eso. Ahora que si nosotros hacemos esta operación, la siguiente dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días. No 1290, sino 1335 días. Bueno, 1335 lo dividimos entre 365 días del año, pues resulta que nos da 3.657. 3.657 años. Ahora, ¿cómo vamos a entender de dónde sacamos lo de 3 años y medio o 3 años 8 meses? Bueno, aquí, volvamos a la primera operación. 1290 entre 365 días nos da un total de 3.5342. Fíjense, si cada año tiene 365 días y lo multiplicamos por 3, nos da un total de 1095 días. Quiere decir que todavía nos falta para llegar a 1290. Si hacemos esta operación, 1290 menos 1095 que ya tenemos, entonces tenemos que nos faltan 195 días para hacer los 1290. Ahí les dejo la operación.
A mí me gustan las matemáticas, pero ahí les dejo la operación para quien no le guste, pues la analice poco a poco. Nos faltan, recuerden, 195 días. Ya llevamos 3 años. Cuando lleguen los 3 años, faltan 195 días. Si nosotros dividimos estos 195 días entre 30 días que tiene un mes aproximadamente, acuérdense que puede tener 28 de febrero, 31 de marzo, enero, bueno, un aproximado. 30 días que tiene un mes, entonces nos sale 6.5, o sea, la mitad, un poquito más de la mitad de un año. Ahí están, 3 años y medio. El año tiene 12 meses y aquí nos salió 6.5, poquito más de la mitad. Recuerden que días más, días menos por los meses que tienen 31, por febrero que tiene 28, días más, días menos, 6.5. 3 años y medio. Ahí están, 1290 días que tiene que durar la diferencia entre el sacrificio continuo a la abominación desoladora. Estamos hablando de 3 años y medio de la última parte de la gran tribulación. De la primera parte, disculpen. Porque cuando llega la abominación desoladora, cuando él se sienta como Dios y empieza a hacer la persecución, bueno, ya. La última, ya me quedé pensando si fue la última y la primera. Déjenme, se las investigo. Y bueno, en 1335 días, no creo que es la última, sí me hice bolas, discúlpenme, es la última, porque aquí nos lo confirma. Con 1335 días, si hacemos otra vez esa operación entre los 365 días del año que hay o sea, 365 días que tienen un año, lo dividimos y nos sale 3.657 años. Hacemos lo mismo que hicimos con los 1290 días. ¿Qué hacemos? Volvemos a dividir, a multiplicar 365 por 3, ya sabemos que son 1095. O sea, 3 años son igual a 1095 días. Pero nos dice que son 1335. Entonces, ¿cuántos días nos faltan? Nos faltan 240, un poquito más de la operación anterior. 240, si nosotros hacemos lo mismo, 240 entre 30 días que tiene un mes, días más, días menos, nos sale 8 meses. Por eso les decía que 1290 son 3 años y medio y 1335 son 3 años, 8 meses. Bueno, recuerda que le dijo a Daniel, anda Daniel, esta profecía es para el final. Le dio aquí como que, bueno, ok, te voy a dar la cifra, ¿no? Pero Daniel seguía sin entender. Entonces, ¿qué le dice a Daniel? Ya, lo que a ti compete, Daniel. Y tú irás hasta el fin, hasta la eternidad. Recuerda que el fin ya es la eternidad. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, cuando termine la tierra, tú recibirás tu herencia eterna, eterna. Bueno, aquí lo que nos está diciendo, y algo bien importante, es que en todo tiempo, más allá de que comprendamos la profecía, no importa si entendemos Apocalipsis, no importa si entendemos Daniel, lo importante es que estemos en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, en el Espíritu Santo, porque cada uno debemos de gozar plena confianza. Lo que sí debes de entender totalmente es que Dios está contigo. Debes de confiar plenamente en Él. Debes de confiar que sin importar si vas a estar en esos tiempos o no vas a estar en esos tiempos, si estaremos o no estaremos, no importa. No importa si es antes o después el arrebatamiento, no importa. Tú confía en Dios, porque ¿qué le dijo a Daniel? Tú reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Esa promesa también es para nosotros. También es para nosotros, no importa si entendemos o no. Lo importante es que reposemos en Él. Eso es lo importante. Esta parte final del libro de Daniel le da una promesa a Daniel. O sea, Daniel ve todo,
te repito, si lees todo Daniel, hoy son profecías que hasta la cabeza duele de no entenderlas. Y yo creo que lo mismo le pasaba a Daniel, porque también Daniel dice que se enfermó a causa de las profecías. Se enfermó por las que entendió, porque eran tremendas, y se enfermó también por las que no entendió. Pero eso no era lo importante. Lo importante, y se lo dice el ángel, lo importante es que tú comprendas que la fidelidad de Dios está contigo. Eso es lo importante. Comprende que la fidelidad de Dios está contigo. Así como Cristo ya ganó esa herencia para nosotros, también la ganó para Él. Cuando todo esto haya terminado, hermanas, Dios nos levantará. Bueno, vamos a volver un poquito a Apocalipsis y ya con esto termino, hermanas. Ya terminamos de analizar el capítulo 12 de Daniel y vamos a ver, recuerden lo que está diciendo el versículo 7. Recuerden que él juró que el tiempo ya no sería más. Entonces el versículo 7 de Apocalipsis 10 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a los profetas, a sus siervos los profetas. Y me quise regresar al versículo 7 ya para concluir con Daniel 12, porque dice que ya en la séptima trompeta, ya entonces todo va a comenzar a suceder. Todo lo que ya él anunció a los siervos, los profetas, y eso incluye a Daniel. Eso incluye a Daniel. Ese misterio efectivamente se va a cumplir. Ya, lo que Daniel dijo en Apocalipsis 12, perdón, en Daniel 12, se va a cumplir. Se va a cumplir. Miren cómo, repito, el misterio de Dios se consumará. Consumado es, dijo, ¿verdad? Pero aquí dice, se consumará. Se consumará. Otra vez nuestro Señor dice, ya. Acuérdense, él cuando dijo consumado es, él lo dijo refiriéndose a que ya el sacrificio había sido cumplido, ya no habría más que hacer por los pecados de la humanidad. Consumado es lo que su misión que él tenía que hacer aquí en la tierra, se terminó. Pero nuestro Señor es un Dios que siempre está haciendo cosas nuevas. Nuestro Señor es un Dios que nunca deja de obrar, nunca deja de trabajar. Aún faltan cosas por cumplirse, no en cuanto al perdón de pecados, porque eso ya se cumplió, consumado es cuando nuestro Señor murió en la cruz, pero faltan de consumarse más cosas que la misma palabra de Dios dice. Entonces, estas cosas se cumplirán, cosas que Él anunció por sus siervos, los profetas, cosas que aún faltan, como la venida del anticristo, que también falta que sea manifestado, como este quebrantamiento al pueblo de Israel, también falta, como este continuo sacrificio del cual también vimos que otra vez se ha instaurado el continuo sacrificio, falta también la abominación desoladora, aparte de la de Antíoco IV, también falta el arrebatamiento, claro que falta la resurrección de los muertos, falta el día del juicio, también falta, hermanas. Cuando toque la séptima trompeta, todo esto comenzará a cumplirse. El misterio de Dios ya se consumará, como Él lo prometió. Vamos a orar, hermanas. Señor, nuevamente estamos aquí para darte gracias, Señor. Queremos reconocer, Padre, que las profecías son muy difíciles de entender, Señor. Y aún te pedimos perdón si algo estamos entendiendo mal. Te pedimos tu ayuda, Señor. Pero más que preocuparnos por entender exactamente cuántos días, qué días, si antes o después, realmente lo que queremos tener es la certeza en nuestro corazón de que tú vendrás por nosotros. Que nuestro corazón no dude, que no tenga incredulidad acerca de que tú eres fiel para con los tuyos. Tú amas a los tuyos, tú cuidas de los tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque nos dejas estudiar tu palabra, porque sentimos la ayuda de tu Espíritu Santo, porque nada de esto entenderíamos si no fuera por ti. Te pido, Padre, que nos ayudes a seguir comprendiendo tu palabra, aún esa duda que quedó pendiente, que seas tú el que la despeje, Padre. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad, ayúdanos a comprender sobre todo
que lo que tú quieres es que nuestros corazones estén confiados en ti. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estas profecías, gracias por lo poco que llegamos a comprender. Gracias, Señor. Te damos la honra, la gloria, el reconocimiento en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.